Aristóteles nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, en la antigua región de Macedonia, al norte de la actual Grecia. Desde su infancia, estuvo inmerso en un ambiente donde el conocimiento era valorado profundamente. Su padre, Nicómaco, un médico muy respetado de la corte del rey Amintas III, le inculcó el interés por las ciencias, especialmente por la medicina y la observación de la naturaleza. La profesión de su padre le permitió a Aristóteles familiarizarse con los principios médicos y con el pensamiento analítico desde una edad muy temprana, lo que dejó una marca indeleble en su forma de ver el mundo. La curiosidad de Aristóteles parecía no tener límites, y desde joven se interesó en explorar los misterios de la naturaleza, desarrollando una pasión por entender y clasificar todo aquello que lo rodeaba. A los 17 años, Aristóteles partió hacia Atenas, que en esa época era conocida como la cuna del saber y del arte en el mundo antiguo. Fue allí donde ingresó a la Academia de Platón, el centro de aprendizaje más influyente de Grecia, fundado por el propio Platón. Durante los siguientes 20 años, Aristóteles estudió intensamente bajo la tutela de Platón, empapándose de su filosofía y compartiendo un vínculo cercano con su maestro. Sin embargo, aunque compartían muchas ideas, Aristóteles pronto comenzó a forjar un enfoque propio, que eventualmente contrastaría con la visión de su mentor. Para Platón, la verdadera realidad residía en un mundo de ideas abstractas, en un plano ideal y perfecto que solo podía ser comprendido mediante la razón y la introspección. Platón sostenía que el conocimiento debía provenir de conceptos universales y de la contemplación de estas ideas. Aristóteles, en cambio, creía que el conocimiento debía basarse en la experiencia y la observación directa del mundo material. Para él, la verdadera comprensión no estaba en una realidad idealizada, sino en el estudio de lo concreto, de lo tangible, de lo que se puede ver, tocar, experimentar y analizar a través de los sentidos. Así, Aristóteles comenzó a establecer las bases de un enfoque empírico, fundando un pensamiento que sentaría las bases de la investigación científica siglos después. Tras la muerte de Platón, Aristóteles decidió dejar Atenas y emprendió un viaje a través de Asia Menor y otras regiones, buscando ampliar su conocimiento y explorar nuevas ideas. Fue durante este periodo que Aristóteles aceptó la invitación de Filipo II de Macedonia para regresar a su tierra natal y convertirse en el tutor de su hijo, Alejandro, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Como tutor de Alejandro, Aristóteles no solo le enseñó retórica, política y filosofía, sino también ciencias naturales, transmitiéndole la importancia de la observación y el respeto por la diversidad cultural. Este rol tuvo un impacto significativo en la visión de Alejandro. En cierta medida, en sus conquistas y en la propagación de la cultura griega a lo largo del mundo antiguo. Al terminar su periodo como tutor, Aristóteles regresó a Atenas, donde fundó su propia escuela, el Liceo. En el Liceo, estableció un sistema educativo que enfatizaba la investigación meticulosa y el aprendizaje basado en la observación. Aquí, Aristóteles desarrolló y escribió gran parte de sus obras, cubriendo una asombrosa variedad de temas, desde lógica, ética, política, retórica, física y metafísica hasta ciencias naturales como la biología y la zoología. El Liceo se convirtió en uno de los centros de estudio más importantes de su época y en un referente para las futuras generaciones. Aristóteles fue uno de los pensadores más prolíficos y versátiles de la historia. En el campo de la lógica, desarrolló el método del silogismo, una forma de razonamiento deductivo que permite extraer conclusiones a partir de dos premisas. Esta metodología se convirtió en una herramienta fundamental en la lógica formal y fue utilizada durante siglos en el estudio de la argumentación racional. En biología, Aristóteles fue uno de los primeros en clasificar organismos según sus características y en establecer un sistema para observar las distintas formas de vida, un trabajo que lo convierte en uno de los pioneros en el estudio de la naturaleza. En cuanto a ética, su obra más influyente es sin duda Ética a Nicómaco, en la que plantea que el propósito de la vida humana es alcanzar la eudaimonía, un concepto que suele traducirse como felicidad plena o realización personal. Para Aristóteles, la vida virtuosa es aquella que se rige por la moderación, lo que él denomina la doctrina del justo medio. Según esta idea, la virtud se encuentra entre dos extremos, evitando tanto el exceso como la carencia en la conducta humana.
Esta doctrina ha sido clave en el desarrollo de la filosofía moral y sigue siendo relevante en la actualidad. En su obra Política, Aristóteles analiza las distintas formas de gobierno y establece los principios fundamentales para el buen funcionamiento del Estado. Sostiene que el objetivo de la política debe ser el bienestar colectivo y no el interés particular, y es uno de los primeros en clasificar los sistemas de gobierno en monarquía, aristocracia y democracia, así como en examinar sus fortalezas y debilidades. Sus análisis sobre el papel del Estado y las instituciones son considerados pioneros y han influido en la teoría política durante siglos. El legado de Aristóteles no se limitó a su tiempo. Durante la Edad Media, sus obras fueron redescubiertas y traducidas al latín y al árabe, convirtiéndose en fuente de inspiración para filósofos cristianos y musulmanes. Tomás de Aquino adaptó su pensamiento a la teología cristiana, integrando la filosofía aristotélica con los preceptos de la fe, y en el mundo islámico, pensadores como Averroes y Avicena desarrollaron sus propias interpretaciones de Aristóteles. Esta recuperación de su obra permitió que sus ideas se mantuvieran vivas durante siglos y contribuyó a su influencia en la ciencia y la filosofía del Renacimiento. Incluso en la ciencia moderna, el enfoque empírico de Aristóteles fue una de las bases del método científico, que exige la observación, el análisis y la experimentación para validar el conocimiento. Gracias a él, conceptos como la lógica formal, el estudio sistemático de la naturaleza y la ética de la virtud siguen siendo temas centrales en el pensamiento contemporáneo. Aristóteles fue mucho más que un filósofo. Fue un científico, un maestro y un pionero en la búsqueda de un conocimiento basado en la experiencia y la razón. Su pensamiento ha trascendido culturas, idiomas y siglos. Aunque vivió hace más de 2300 años, su influencia sigue presente en cada rincón del conocimiento humano. Gracias a su legado, tenemos una comprensión más profunda de la lógica, la naturaleza y la ética, lo cual continúa moldeando la forma en que entendemos y exploramos el mundo hoy en día.